Ayer se conocieron los nombres de los nuevos gobernadores que acompañarán al presidente de la República durante estos meses de gobierno. Se ha optado, dijo el presidente y su ministra de Gobierno y del Interior, por ex policías y militares en servicio pasivo, un poco para reforzar la seguridad en el país. Esto también se señaló que obedece a que estas personas tienen altos estándares en conocimientos en materia de seguridad. ¿Cómo mira usted estas designaciones, acudir a exmilitares y expolicías para ocupar las gobernaciones y desde allí tratar de canalizar a algún tipo de medida para enfrentar la inseguridad que vive la nación? Buenos días, bienvenido. Si enciende su micrófono, Jorge, por favor. Muchas gracias. Ahí le Perdón. escuchamos Buenos días, perfectamente. Alexis. Buenos días, Licenia. Felices fiestas de Quito. Debo decir que con el metro de Quito, un metro que está a 2.800 metros sobre el nivel del mar, Quito se posiciona como una de las grandes ciudades de América Latina. Yo viví en Caracas, he estado varias veces en Bogotá, he recorrido por mi parentesco y mi relación familiar Lima varias veces, he estado por relaciones laborales en La Paz, y Quito sigue siendo una ciudad encantadora que no le pide favor a ninguna de estas de las grandes capitales de los países andinos. Así que disfruten mucho este día y enhorabuena pues con esta gran obra que es el Metro de Quito, que sin duda lo va a poner en otra era, en otra fase de la modernidad. Bueno, con respecto a tu pregunta, Licenia, eh, vale hacerse una reflexión. Ujú. Esos mismos perfiles, esos mismos análisis que vienen de sectores de las policías, son los que han contribuido a una reducción de la tasa de homicidios en Ecuador. Es decir, si estos mismos actores son los que han estado dando las recetas durante el gobierno de Lenín Moreno, durante el gobierno de Guillermo Lasso, para la seguridad en el Ecuador, pues déjeme decirle que lo que acaba de hacer Daniel Noboa es volver a intentar salir con la misma receta que nos está llevando posiblemente a 44 por 100.000 habitantes al cierre del 31 de diciembre de este año en cuanto a la tasa de homicidios. El indicador fundamental que tiene que medirlo el presidente es la tasa de homicidios. Y me da la impresión que esto que debía haber estado claro en su propuesta de campaña, que debía haber estado antes del 23 de noviembre, no está claro en la toma de decisiones cuando ya es presidente. Quisiera equivocarme, como ciudadano lo digo fundamentalmente, más que como académico, quisiera creer que yo parto de una posición errada, pero me da la impresión que el presidente de la República no tiene la menor idea, la más remota idea de qué hacer con la seguridad, con la vida, con la integridad física de las y los ecuatorianos. Ujú. Qué gusto saludarle como siempre, doctor. Eh, uh, este tema de poner a los ex uniformados, sean policías o militares, en las gobernaciones, de alguna manera contradice un poco con el mensaje que pretendieron dar desde el gobierno y desde el Ministerio del Interior, desde la señora Palencia, al momento de remover a unos cuantos generales de la cúpula policial, porque me parece que además, y creo que amerita un comentario suyo sobre eso, eso es el reconocimiento casi del Estado de que la policía está muy contaminada, ¿no? Y que además no debería ser, creo yo, únicamente la promoción de los generales, sino unas cuantas promociones más que deben ser fumigadas como para empezar a sanear y a limpiar a la policía de malos elementos que, como lo ha dicho el propio embajador de los Estados Unidos en una declaración que no trascendió en nada, porque no se ha investigado nada sobre los narcogenerales en el país. Entonces, saco a unos generales que han sido muy cuestionados por tener ciertos vínculos con la delincuencia, pero además pongo uniformados en las gobernaciones. ¿Qué mensaje quieren darle al gobierno con esas decisiones que se contradice una de la otra? El mensaje de mano dura, el mensaje que el gobierno es firme en lo que significa la lucha contra la delincuencia porque está poniendo perfiles policiales o Uh -huh. perfiles de exmilitares en esto. O Es sea, quiero decir, tener un Patricio Carrillo en cada provincia. con lo ideologizado que también está. Yo he escuchado los comentarios, cosas que ha escrito en prensa el actual gobernador del Guayas. Es un actor altamente ideologizado este señor, ¿no? Pero por otra parte, parecería que los cuadros que tiene Daniel Noboa no le alcanzaron para los temas de seguridad. Y esto es lo grave. Si él tenía cuadros jóvenes que van a trabajar 25 horas al día,
de esos perfiles con doctorado en universidades estadounidenses, y esto no le alcanzó para el tema de seguridad, quiere decir que la propuesta fundamental con la que él llegó a ser presidente se sostiene en nada. Ahora, con todos estos antecedentes, doctor Paladines, ¿qué posibilidades hay de que en la práctica, a pesar que no consta en el plan de gobierno que se presentó al Consejo Nacional Electoral, pero sí fue una oferta de campaña, implementar este plan de seguridad denominado Fénix, que tenía varias propuestas dentro de ese plan, como mejorar la infraestructura de la Policía Nacional, reforzar la seguridad, el equipamiento, etcétera, etcétera? ¿Va a ser o no va a ser posible que se implemente? Es que detrás de todo esto está la gran cuestión sobre la reforma policial. Es decir, las masacres en las cárceles, el estado de violencia que padece Ecuador, dan cuenta también de una alta infiltración, no solamente en las agencias militares, sino también en las agencias policiales. Y lo ha dicho el mismo embajador de los Estados Unidos con el tema de los narcogenerales. Pero esto implica entender qué se comprende por una reforma policial. ¿Es solamente un cambio de doctrina? ¿Es equipamiento? ¿Es modernización? ¿Es tecnología? ¿Son nuevas orientaciones? ¿O también es una especie de purga? Es decir, sacar a las manzanas podridas de la policía para quedarnos con los mejores cuadros, con los cuadros que no han sido contaminados, que puedan contribuir a una lucha leal y transparente contra la delincuencia. Esto es un tema muy delicado porque reformar las policías no solamente que corresponde generalmente a agendas académicas, en la práctica de las políticas públicas es muy compleja, es muy difícil, porque es como reparar un barco que está navegando. Es decir, el presidente necesita de esas policías. Ahora, la claridad de los cuadros, la claridad de los perfiles que supuestamente yo creía que él lo tenía en cuenta desde antes de ser presidente, parece que no ha sido así. Porque cuando ya toma las decisiones para las políticas de seguridad, que el reloj está con cuenta regresiva, es decir, él ya debería tener resultados en los 100 primeros días de gobierno, para poner un ejemplo, da la impresión que todo esto en realidad parte de verdaderas improvisaciones. Es decir, si él está tomando en cuenta otra vez esos mismos perfiles cuestionados de la policía, de una policía que necesita ser más transparentada, de una policía que necesita fortalecimiento, sí, pero que también necesita rendir cuentas, rendir cuentas ciudadanas, ¿no? Porque aquí no se trata solamente de apoyar al policía honesto, también se trata de castigar al policía corrupto, que vaya y responda ante la justicia penal por todos los hechos, los actos de violencia que hubiese o que haya podido, en este caso, habría perpetrado en acciones no solamente de contubernio con la delincuencia, sino también generalmente de corrupción. Entonces, esta idea de insistir en esos viejos perfiles, en esos mismos cuadros, nos vuelve a colocar la pregunta de si la cuestión fundamental con la que el presidente llegó a Carondelet del 23 de noviembre estaba claro o era parte de su agenda. Y definitivamente no. El tema fundamental, que es la seguridad de los ecuatorianos, vuelve a caer en ese círculo vicioso de poner en manos de los mismos actores, de la misma institución, que necesita ser urgentemente intervenida. De eso no estamos totalmente en contra, pero que necesita otro enfoque fundamentalmente para responder, en este caso, a la gran complejidad que es el crimen organizado en nuestro país. La posibilidad de que se mantenga este esquema de fusión de los ministerios de gobierno y del interior, obviamente va a restar las capacidades del uno, el que tiene que encargarse de la seguridad. Desde su perspectiva, doctor, ¿es una mala decisión que la señora Palencia se ocupe de las dos carteras de Estado? ¿Debería haber alguien especializado en esa materia? Eso responde también a un achicamiento del Estado. No nos olvidemos que el presidente Noboa parte de un modelo neoliberal. Cuando él dice que él cree en que para reducir la delincuencia él va también a invertir en lo social, pues hay que verlo, ¿no? Hay que ver esto con programas contundentes en materia de salud, de educación, porque lo que hay que quitarle es el poder de reclutamiento que tienen las organizaciones criminales. Ese es el tema, digamos, central para poder salir de la violencia. Hubo un informe
que fue publicado en Viena hace 2 meses aproximadamente, donde se habla de 4 tipos de modelos de intervención de la lucha contra la delincuencia. Uno de ellos es la incapacitación, es decir, meter preso a Sansón y los que no son. Evidentemente eso no funciona. El otro es esperar que los mismos delincuentes se maten entre ellos. Ese es un asunto también que nos llevaría al lejano oeste. La tercera es la saturación, es decir, esperar que exista una especie de dispersión de las organizaciones criminales porque aparecen nuevas. Y la otra es evitar o reducir el reclutamiento. Y eso solo se lo hace con políticas sociales. La conjunción de las acciones del Ministerio del Interior con el Ministerio de Gobierno en uno solo responden fundamentalmente a una lógica neoliberal, una lógica de creer que las funciones policiales con las funciones políticas del gobierno son una misma cosa. Doctor Paladines, ayer se conoció tras una reunión entre el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el titular de la Asamblea Nacional que la Corte será la que busca solucionar la ausencia de una tabla de consumo de drogas o esta tabla de umbrales de consumo de drogas que fue o que va a ser retirada o cambiada, modificada, no sabemos cuál va a ser la figura, una vez que el presidente de la República decidió darla de baja. Iván Saquicela, presidente de la Corte, ha dicho que esta entidad va a aprobar una resolución para solucionar el vacío legal tras la eliminación de la tabla de consumos de drogas. A través de una resolución la Corte se va a encargar de esto. ¿Cómo mira usted este anuncio? ¿Qué posibilidades hay de que con esta resolución pueda tratarse estos casos y no se envíe a la cárcel a todo el mundo, que puede haber ahí muchos jóvenes que no sean necesariamente microtraficantes, sino consumidores, porque además es un problema de salud pública? Bueno, confío de que la resolución de la Corte no sea lo que históricamente ha hecho Saquicela, porque Saquicela es históricamente un lobista por las cortes de drogas, por las nefastas y terribles cortes de drogas. Espero que no haga Saquicela lo que históricamente ha hecho antes de ser juez de la Corte Nacional, hacer cabildeo por las cortes de drogas. ¿Cuáles son las cortes de drogas? Usar al sistema penal como un mecanismo de rehabilitación compulsiva de personas usuarias de drogas que técnicamente son inocentes y que todavía no se les ha demostrado ni se les ha probado en sentencia que han cometido un delito. Espero que no vaya por ahí, porque las insinuaciones de Saquicela durante el gobierno ya de Guillermo Lasso siempre fueron volver a su perfil histórico de lobista de las cortes de drogas. Entonces yo apelo a que, digamos, se ilumine y que volvamos al principio de presunción de inocencia, porque antes de discutir si una persona usa drogas, tenemos que discutir la presunción de inocencia. Por eso la resolución del año 2009, la sentencia 7-17 del año 2019 de la Corte Constitucional, elaborada, por cierto, por un juez conservador, como el juez Herrería Bonet, establece lo que se conoce como objetivos declarados, que es volver a lo que dicen las convenciones internacionales, es decir, no inventa nada, es honesto en ese sentido y dice, bueno, si es que se tiene o se posee cantidades por o debajo del umbral, se tiene que demostrar o probar el tráfico. La carga probatoria es del agente fiscal. Y la segunda es que también hay objetivos no declarados, y esos objetivos no declarados son que la resolución 2013 del CONCEP protege el principio de presunción de inocencia. Una persona antes de usar drogas es inocente. No tenemos que llenar las cárceles con personas inocentes, porque eso definitivamente sería destruir el debido proceso y destruir la Constitución de la República. Las así denominadas tablas son garantías, es una garantía normativa, son garantías de derechos humanos, igual que la garantía para proteger a una persona contra la tortura, igual que la garantía del derecho a la defensa. A ese rango, implícitamente, la Corte Constitucional elevó las tablas o los umbrales en su sentencia del año 2017. Doctor, ayer la Asamblea aprobó la ley para regular el porte de armas por parte de los guardias de seguridad privado. Este proyecto de ley abarca formación, capacitación y licencias para portar armas para los trabajadores de vigilancia y seguridad privada. Y dicen que estas acciones además se coordinarán entre las empresas de seguridad y las Fuerzas Armadas, la policía, etcétera, etcétera. No sé si a usted le pasa, pero a mí me da la impresión de que desde el Parlamento también hay como esa intención de tratemos de hacer lo que se pueda para solucionar el problema de seguridad y
por ejemplo, esto, ¿no? ¿Qué tan positivo es que el Parlamento haya aprobado el porte de armas para los guardias de seguridad, que coordinen con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, con la Fuerza Pública, que son los que deberían garantizarnos la seguridad pública en realidad? ¿Qué tan positivo es esto? Lo importante es saber con cargo a quién viene la capacitación y reforzar toda esta lógica de si van a ser las empresas privadas o va a ser el Estado el que se encargue de capacitar. Y va a salir con recursos de las y los ecuatorianos para empresas de seguridad privada, es decir, para que se sigan embolsicando miles de dólares empresarios de la seguridad. Y hay que ver al final quiénes son los dueños de estas empresas de seguridad. Si son exmilitares, si son expolicías. Es decir, aquí hay una especie, insisto, de círculo vicioso, ¿no? De creer que la seguridad nacional está en manos de esta especie de lógica de todos colaboramos y que solo faltaría pues que también amparemos la defensa del porte de armas de personas que viven en comunidades rurales, es decir, con lo cual estaríamos prácticamente suscribiendo una especie de acta en favor del paramilitarismo. Esto implica que hay un vaciamiento en el concepto de la política de seguridad en el Ecuador. Es decir, tenemos que reforzar la capacidad de respuesta de policías y militares. Pero esa capacidad de respuesta de policías y militares no puede estar solamente en creer que esto es parte de las entidades privadas lucrativas de seguridad, como son los guardias, que por cierto, muchos de ellos padecen una pésima relación laboral. Pero es una precarización absoluta. Este cuerpo también, aprobado por la Asamblea Nacional, en teoría buscaría mejorar esa situación para los guardias de seguridad, pero yo me pregunto si esto va a estar a cargo de las autoridades del Ministerio de Defensa, por ejemplo, o del Ejército, la aprobación de los permisos respectivos. ¿Cómo se va a realizar esto, tomando en cuenta que estos días se conoció que incluso a un integrante de un grupo de delincuencia organizada tenía permiso para portar armas otorgado por las autoridades competentes? Sí, la capacidad bélica de las agencias de seguridad privada es uno de los grandes temas dentro de la seguridad pública. Es decir, yo creería que definitivamente en el monopolio de la violencia, en la administración legal de la violencia, solamente deben tener las armas los militares y los policías. Claro, Ecuador está atravesando en estos momentos un problema grave de crimen organizado, con lo cual se estaría expandiendo, por no decir, la intención es ceder ese monopolio de la violencia también a entidades privadas de seguridad. Es decir, el Estado se siente incapaz, ¿ya?, de poder responder a su capacidad de seguridad y por eso también está concediendo, compartiendo esa capacidad de seguridad con las entidades privadas, con lo cual nos quedan preguntas mucho más graves, porque hay también grandes criminales que podrían eventualmente tener seguridad privada, y seguridad privada contratada lícitamente, que luego tendría que ser demostrado ante procesos judiciales. Es decir, insisto, la capacidad de respuesta bélica solo debe ser, en un Estado de Derecho, por supuesto, para militares y para policías. Las agencias privadas de seguridad tienen otro fin. Las agencias de seguridad privada y sobre todo los guardias de seguridad privada no tienen la obligación de ser héroes, incluso jurídicamente hablando. No tienen la obligación de sacrificar sus vidas por la de un civil. Esa sí es la obligación de un policía, que no se olviden. Y si no les gusta ser policías, pues renuncien a sus puestos de policías. Pero la obligación de un policía sí es defender la vida y seguridad de un ciudadano, no así la función de un guardia de seguridad privado. Él no tiene la obligación jurídica de ser héroe ni de sacrificarse por nadie. A pesar de que sí ha pasado, ¿no? La semana anterior vimos como un guardia de seguridad privada, de estos que trasladan valores, fue asesinado y otro resultó herido después de un atraco en Cumbayá, que es considerada una de las pocas zonas seguras que tiene la capital, doctor. En estos días se han publicado algunos informes de inteligencia que se han conocido, que elaboró el gobierno anterior ya casi de salida, cuando se estaban yendo, en la última semana de gobierno, quisieron presentar un supuesto plan de seguridad, ¿no? Después, viendo las críticas en redes sociales, dieron un paso atrás, creo que se dieron cuenta de la torpeza que iban a cometer. Y en esos informes, primero que sale, digamos, datos que revelan que hay un altísimo grado de infiltración del narcotráfico dentro de las instituciones del Estado, y uno de los tantos delitos vinculados a esa infiltración, doctor, está el del tráfico de armas. Este informe oficial
dice que agentes estatales tienen alto grado de participación en el tráfico de armas. ¿Cuál es el grado de infiltración de los grupos delincuenciales en el Estado ecuatoriano para el tráfico de armas? Según una reciente encuesta oficial aplicada por el gobierno anterior a 159 delegados de 20 instituciones del país, el 54.41% consideró que existe una alta penetración de las mafias dentro de las entidades públicas para cometer este delito. ¿Cómo controlamos ahí a estos traficantes de armas que además se beneficiarían de lo público, que habrían pasado por instituciones públicas, quién sabe si todavía están en instituciones públicas, y que son los que trafican armas? El tráfico de armas, seguir el curso del tráfico de armas, sobre todo de las armas pequeñas, que son las más letales, ¿no? Que en sí las armas grandes como bazucas, etcétera, en términos proporcionales, es uno de los grandes, no solo enigmas, sino también de las tareas de nuestros estados para poder controlarlo. Porque además las armas se fabrican muy cerca. Brasil es un país productor de armas. Y también las armas vienen del norte global. Es decir, no solamente esta idea de que la cocaína viene del norte, es decir, de Colombia, para salir por los puertos ecuatorianos, sino que también las armas vienen del norte global para complejizar aún más el panorama de la seguridad en el Ecuador. Las armas son un gran negocio en ese sentido, y lo que van a hacer en este caso cuando se conceda, se difumine el concepto de seguridad es abrir un espectro enorme también para la compra y venta de armas, con lo cual nada evitaría ni nada garantizaría de que exista tráfico de armas en el Ecuador. Debemos impedir el tráfico de armas a cualquier escala, a cualquier nivel. Pero no nos olvidemos que la posición geográfica del Ecuador lo hace también muy cercano y muy vulnerable a países donde se producen armas como Brasil. Doctor Paladines, ¿qué perfil debería tener la persona que vaya a ocupar la dirección de inteligencia, quien se encargue de la inteligencia estatal? Hemos visto que en el gobierno anterior se encargó esto al coronel Fausto Cobo. No se pudo prevenir ninguna de las masacres carcelarias, no se pudo prevenir varios ataques armados, masacres, etcétera. ¿Qué perfil debería tener la persona que se encargue de esa institución, y debería también esa institución ser concebida de otra forma, más ajustada a la realidad de la criminalidad que vive el país? Bueno, hay algunos temas. Hablar de un perfil para quien maneje la inteligencia en el Ecuador en general puede ser algo abstracto. Pero luego de las experiencias lamentables de los últimos años, una de las primeras cosas es que quien tenga a su cargo la inteligencia del Ecuador no debe ser una persona que cree en teorías de la conspiración. Es decir, personas que sean altamente ideologizadas y que crean que políticos, que crean que el socialismo del siglo XXI, que crean que el espíritu o el cadáver de Chávez está recorriendo y es el causante de la inseguridad. No, esas personas tienen que ir a los manicomios, en primer lugar. En segundo lugar, te debería tener claro al menos las estadísticas de las organizaciones criminales en el Ecuador. Es decir, primero saber cuáles son las organizaciones criminales. Una de las primeras cosas que, por ejemplo, deberíamos preguntarle a la ministra Palencia es saber, bueno, ¿cuáles son las organizaciones criminales en el Ecuador? Los tiguerones, los lobos, los chone killer, los choneros, sí, pero necesitamos saber exactamente cuáles son. Y si, además de eso, ¿cuántos miembros tienen cada una de ellas? Si esos miembros superan a los de las fuerzas policiales y militares. Y esta no es una pregunta que simplemente alguien puede lanzarla al aire. Eso debería mínimamente saberlo el Estado, porque de eso depende la capacidad de respuesta en cuanto a la inteligencia. Porque también podemos presumir que, dada la desestructuración social del Ecuador, en estos momentos el mayor empleador en el Ecuador puede ser el crimen organizado. Y esa es una de las grandes preguntas que tienen que ser contestadas, que tienen que ser respondidas por quien maneje la inteligencia. Y en tercer lugar, creo que debería tener un plan, un programa, lo más apegado al Estado de Derecho. Es decir, quien maneje la inteligencia en el Ecuador no puede ser un fascista que crea que la respuesta es construir megacárceles estilo El Salvador y de meter ahí a todo el mundo que tenga tatuajes. Tampoco en estos actores que se han reproducido también en la historia universal a nivel mundial, que creen en las PACs mafiosas, que creen que las soluciones es hablar y entrar en una especie de connivencia con las organizaciones criminales para bajarle el volumen a los homicidios, para permitir cierta tranquilidad.
creyendo que las organizaciones delincuenciales están llenas de líderes o de actores tontos, cuando son entidades también racionales que miran costos y beneficios, pero que en el fondo estarían ahí entregándole el Estado al crimen organizado. Entonces, quien maneje la inteligencia tiene que estar claro de los indicadores, y el indicador fundamental es la tasa de homicidio. No debe creer en teorías de la conspiración y debe tener un alto compromiso por el Estado de Derecho. Por ejemplo, yo creo que la ministra Palencia, además de, no sé si es una mujer de derecha, creo que fundamentalmente es una mujer de derecho. Y si es una mujer de derecho, ella debe tener como programa el Estado de Derecho. Ese es el marco en el cual ella no se puede zafar, en el marco en el cual ella no tiene que salirse, y que cualquier perfil que ella llene en su contorno, como colaboradoras o como colaboradores, tienen que jurar por el Estado de Derecho. Ella no puede destruir el Estado de Derecho del Ecuador aplicando teorías traídas de los cabellos como derecho penal del enemigo, o creer que esto se hace con una nueva legislación especial contra el crimen organizado, pero desformalizando totalmente la Constitución de la República. No, no, cuidado, ¿no? Ahí está destruyendo el Estado de Derecho, y espero que por ahí no vaya, ¿no? Por eso, quien maneja el perfil de la inteligencia en el Ecuador, quien tenga, perdón, el perfil de la inteligencia del Ecuador, debe fundamentalmente no ser un fascista. Para terminar, porque ya se nos va acabando el tiempo, le quiero trasladar la interrogante de un oyente, doctor, con respecto a una afirmación que ha hecho Fernando Carrión en las últimas horas. Dice que más de 3.000 millones de dólares se lavan en Ecuador. De hecho, había un informe de CELAC que decía que más de 4.000 millones de dólares se lavaban en el sistema financiero ecuatoriano. No existen datos de la UAFE. Por cierto, la UAFE ya tiene un nuevo director. Él es Alan Guillermo Sierra, el nuevo director de la UAFE. La UAFE no tiene datos y tampoco la fiscal ha hecho nada. Entonces la pregunta es, ¿qué rol ha cumplido Diana Salazar en este descalabro judicial que vive el país y la falta, digamos, de ejecutorias, de acciones por parte de la fiscalía, sobre todo para someter a los grandes capos, ¿no?, del narcotráfico en el país? Porque, digamos, a Salazar ya sabemos por qué la defienden y por qué la tienen en calidad de heroína, ¿no? Pero no hemos visto un capo de la mafia, ni ninguno de estos líderes de la mafia ni del narcotráfico perseguido por la justicia en este país. Sí, y eso depende también de la definición del crimen organizado, porque generalmente cuando los medios y muchos actores políticos hablan del crimen organizado, creen que el crimen organizado son los choneros únicamente o los criminales que están en las cárceles ecuatorianas. El crimen organizado tiene muchas definiciones, y una de las más complejas es la criminalidad económica del poder, la criminalidad financiera, donde los grandes criminales no tienen tatuajes, donde los grandes criminales pueden parecer hombres de bien, donde los grandes criminales esconden sus dineros en paraísos fiscales, donde los grandes criminales desmantelan, desbancan los recursos públicos y los ponen o prefieren con esos recursos públicos otro tipo de programas acorde, digamos, a las lógicas de sus intereses financieros. Entonces, esta gran criminalidad económica del poder requiere no solamente un marco de análisis muy grande, sino también una mayor experticia por parte de fiscales. Si tenemos fiscales únicamente entrenados a perseguir los temas que determine la agenda de la fiscal, entonces lamentablemente tendremos muchos casos más de personas condenadas por casos como lawfare, por casos como sobornos, por casos donde no queda claro si es la politización de la justicia por otros medios. Entonces ahí volvemos a tener una deuda histórica con esta gran criminalidad del poder, que es la que en definitiva no tiene rostro, la que en definitiva se esconde, la que en definitiva tiene impunidad. A veces ni siquiera los economistas son expertos para poder generar una inteligencia de toda la triangulación de esto, porque la criminalidad económica del poder no es fácil de ser pesquisada. No es fácil porque requiere destrezas particulares. No es fácil porque además requiere información que está en otros países. Los grandes criminales económicos del poder no están necesariamente en Ecuador, pueden estar en otros países, y esto implica que los grandes capitales a veces no se representan en dinero, sino también en transacciones financieras, en esta era muy compleja que es la era de la digitalización.